interpretaciones. Díganos usted con sus palabras qué rol ocupa la UCR en este acuerdo dentro de Cambiemos. No el que dijo que iba a ocupar. Cuando se celebró este acuerdo, no solo dijimos que nos íbamos a aliar con el PRO, sino que dijimos además, y varias veces, y después de la convención que decidió el acuerdo, que en el caso de que no ganáramos las PASO, como éramos una fuerza distinta al PRO, íbamos a procurar influir en las decisiones, aprovechando todos los recursos políticos, partidarios, institucionales. Íbamos a procurar evitar que se tomaran decisiones que creyéramos que eran equivocadas. Íbamos a tratar de neutralizar el sesgo eventualmente muy promercado que podía tener el gobierno del PRO. Incluso dijimos que no íbamos a acompañar las decisiones que creyéramos que no eran las más adecuadas para el país. ¿Acaso podríamos haber dicho algo distinto? ¿Acaso podríamos haber dicho vamos a acompañar decisiones que nosotros creamos que no son buenas para el país? No. Bueno, lo hicimos. No hicimos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Ese fue el rol que ha ocupado el partido. Yo no lo responsabilizo al PRO. Me cuesta decir esto de mis correligionarios, no lo responsabilizo al PRO, porque además a mis correligionarios les atribuyo buena intención. Creo que llegaron a la conclusión, desde mi punto de vista infundada, de que si cumplíamos con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, bueno, podríamos complicar la acción de gobierno. Yo creo que es al revés, que si nosotros hubiéramos hecho lo que dijimos, muchas decisiones no se hubieran tomado, el país estaría mejor, el PRO, que es el que gobierna, estaría mejor, y por supuesto la Unión Cívica Radical estaría mejor. Ahora, siempre hubo cuestionamientos del radicalismo porque se sentía muy integrado en lo legislativo y muy marginado en el esquema de decisiones del gobierno. Esta crisis por el Consejo de la Magistratura tiene la novedad de que por primera vez eclosiona en el ámbito legislativo, que era donde había mayor fluidez entre los bloques. Sí. A ver, vamos a decir las cosas como son realmente. Yo no veo que el partido haya reclamado poder participar en la elaboración de las decisiones. En todo caso, eso empezó a registrarse últimamente. Pero el partido no había reclamado, se conformaba con ser anoticiado. Lo digo porque yo le pedí a mi partido que reclamara ser tenido en cuenta, que reclamara poder hacer oír su opinión antes de que se tomen las decisiones, porque si no es muy difícil después plantear las discrepancias. En este tema, a mí los cargos no me preocupan, y creo que lo puedo demostrar porque no acepté la renovación, además, ¿no es cierto?, de mi diputación. A mí los cargos no me preocupan, a mí me preocupa que el partido influya en las decisiones. ¿Por qué? ¿Porque es lindo influir en las decisiones? No, porque de las decisiones que se toman depende de que se resuelvan o no los problemas de la gente. Eso era lo que me preocupaba más de mi partido, eso era lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Cuando algunos me decían, Ricardo, está incómodo en Cambiemos. No, hay dos maneras de estar. Una es la manera que eligió el partido después del 2015, después de que perdiera las PASO, callado, apocado, como convidado de piedra, de manera crítica. Esa no es la mejor manera de contribuir con el gobierno, ni con los argentinos. Y la otra manera era la que habíamos dicho en Gualeguaychú. En este caso, hay en juego un cargo, pero creo que por el significado institucional que tiene el cargo está muy bien hecho el reclamo de la Unión Cívica Radical. Creo que está muy bien hecho. Espero que además defiendan otras ideas del partido, que son tan importantes como las ideas que desde nuestro punto de vista son tan necesarias defender y vinculadas a la República y a sus instituciones, ¿no? Pero hay otras ideas muy importantes, que no hemos sabido defender bien. ¿Sabe qué me parece, Ricardo? Que lamentablemente en la política de hoy, lamentablemente o no, cada cual lo pensará, parece que el que mide más es el que tiene el poder y es el que en definitiva decide. Sí. Y yo me estaba pensando, ¿quién mide bien en las encuestas, en la sociedad del radicalismo, como para decir, si hace esto, nos vamos? Porque yo tengo un 20%, un 30%. Te quiero agregar una cosa, Juan. Sí. El planteo que quizás a veces hacen desde PRO, dice, bueno, el radicalismo no puede romper porque no tiene a dónde ir. Y en definitiva, van a terminar quedándose con nosotros. Pero claro, ¿No es un poco así? Pero, ¿a dónde voy? ¿Cuánto mido? ¿Quién me sigue? ¿Pero por qué tenemos que pensar en la posibilidad de romper porque se genere el diálogo? O tratar de sostener una postura que usted mismo dice que parece que no le dan mucha... No le responsabilizo al PRO.
Yo creo que no hubiera habido ningún problema. Pero absolutamente ningún problema, como no hay con Carrió. Ningún problema si el radicalismo hubiera dicho no, lo de las tarifas se puede resolver de otra manera. No a último momento, hace 3 meses. Al principio, cuando había que pedir un esfuerzo a las concesionarias para que no recayera el esfuerzo sobre los trabajadores que veían disminuir el mínimo, aumentar el mínimo imponible menos de lo que creían que iba a aumentar y que veían que los precios afectaban, la evolución de los precios afectaban el poder adquisitivo de sus salarios. Debíamos haberle perdido un esfuerzo. No podíamos descargar el esfuerzo solo sobre los asalariados, los jubilados, los que viven de alguna asistencia social. Bueno, yo creo que no hubiera ocurrido nada. Acá le tenemos miedo a la discrepancia. ¿Ustedes conocen el acuerdo que hay en Portugal? ¿Ustedes conocen el acuerdo que hay? Es Frankenstein, le decía, porque se habían reunido 3 fuerzas que se habían enfrentado mucho. El Partido Socialista es el que gobierna. Bueno, ninguna se comprometió a callarse la boca y a renunciar a sus posiciones o convicciones en nombre de la gobernabilidad. Porque decían, por no perder la gobernabilidad vamos a perder el gobierno. Y votaron distinto en el Parlamento. Y andan bárbaros. Es uno de los países de Europa que más crece. No le hicieron caso a la Troika, no le hicieron caso al Fondo Monetario Internacional. Y cada vez está más fuerte esa alianza. Yo creo que lo que dificulta, lo que debilita los acuerdos y las alianzas es la falta de discusión. No hubiera tenido ningún problema el PRO. A veces pienso que el PRO podría estar molesto con el partido porque podría decirle algo como esto: por favor, avísenme, si alguna cosa creen que estoy haciendo mal, avísenme. Claro. Bueno, yo creo que hubiera sido, miren, de manera constructiva y de manera responsable. Todos sabemos cómo tenemos que procesar las diferencias, pero que si no, esto que una escribanía. No criticábamos la escribanía del Frente para la Victoria. ¿Por qué pretendemos que haya una escribanía en un frente que reúne fuerzas que piensan distinto? Y hubiéramos evitado que se cometieran errores como designar jueces por decreto de la Corte. O podríamos haber evitado eso, reducir la política minera, profundizarla. Fue un error que tuvieron que reparar. Como tuvieron que reparar la desregulación de la cuenta capital. Como tuvieron que reparar algunas decisiones que se tomaron con relación al agro. El partido podría haber advertido eso y evitar que se cometan esos errores, que además fueron alejando a parte del electorado de Cambiemos, a partir del hecho de que empezó a sospechar que el esfuerzo que se le iba a pedir no era tan equitativo como el electorado creía. Claro. Ahora, en el último documento que aprobó la conducción partidaria, sí, había señalamientos al funcionamiento del gobierno. ¿Le parece insuficiente? ¿Cuál? No me acuerdo cuál. El que se reunió la convención hace menos de un mes No, la convención no se reunió. La convención se reunió hace 2 años en La Plata. Hace 1 año y medio, por lo menos. No. ¿Cuándo fue la reunión de la cúpula? ¿Hace un mes? Ah, no, eso fue el partido. Se reunió el Comité Federal. El Comité Federal. El Comité Confederal. Sí, ahí algo, no me acuerdo exactamente cuáles fueron los contenidos. Yo lo que creo que hay que reclamar en Cambiemos. Bueno, ayer, el comunicado es muy duro también, habla de desidia. Ayer sí. Bueno, yo espero que cuidando más, no adjetivemos tanto. No se necesita adjetivar para actuar con firmeza y hacerse respetar. Pero digamos, muy bien, muchachos, las cosas están complicadas. Después de 2 años y medio, los indicadores socioeconómicos no son mejores que los que existían cuando ustedes asumieron, ¿no es cierto? Cuando el PRO asumió. Entonces, consúltenos un poco más a nosotros, téngannos en cuenta antes de tomar las decisiones, escúchennos a nosotros para ver si podemos aportar a la decisión correcta. En el caso de que nadie convenza a nadie, saldémosla a través de síntesis a las diferencias. Yo creo que el partido, esto que ha hecho, es correcto y no tendría que asustar a nadie. Acá nomás nos asustamos porque hay discrepancia. Sin la discrepancia estaríamos en el neolítico todavía, miren. Ahora estamos planteando mucho, incluso con Jorge, la relación pro-UCR. Sí. ¿Y qué pasa con la relación UCR, Carrió, Coalición Cívica? Porque ahí, si sumamos encima a la Coalición Cívica, parece que
menos coincidencias hay en estos tres. Pero, a ver, Porque Juan, Carrió hace sus declaraciones por un lado, en contra. Ustedes también por nadie otro les lado. prometió un lecho de rosas. ¿Qué creían? Que en un frente en el que se reúnen fuerzas distintas, pero no distintas porque tienen marchas distintas, colores distintos o simbologías distintas, porque piensan distinto. Gracias a Dios, no todos piensan igual. ¿Qué creían? ¿Que no iba a haber diferencia? ¿O que tenía que ser una escribanía, como dije al principio? Que el que ganaba se tenía que... el que perdía, el que no ganaba, tenía que actuar como si fuera un convidado de piedra, de manera acrítica. No. Y la relación entre Carrió y la Unión Cívica Radical es la relación que puede existir entre dos partidos que se respetan y consideran, así como la relación entre el PRO también es una relación así. Yo no lo respondo, yo no le digo al PRO que nos haya faltado el respeto, no. Yo sinceramente, mire que yo he sido crítico con algunas decisiones, no yo. Yo he dicho las cosas que decía mi partido. Otros tendrán que explicar por qué después del 2015 empezaron a decir cosas diferentes. Pero yo no lo responsabilizo al PRO. Yo no le puedo pedir al PRO, cuídenme a mí. Hagan por mí lo que yo no soy capaz de hacer por mí. Ahora, la Unión Cívica Radical, ¿por qué hizo esto? No por mala intención tampoco, probablemente por una cuestión de reputación, si ustedes quieren, como me dijo un politólogo un día, que me encantó la palabra, porque creo que tiene que ver con eso. Una cuestión de reputación. Tenía miedo de quedar, si planteaba diferencias, como generando dificultades o produciendo fisuras en un frente que había despertado tantas ilusiones en la sociedad. Bueno, puede ser que al principio no le encontráramos el agujero al mate, pero transcurrido algún tiempo ya debíamos haber resuelto la manera de procesar las diferencias. No hubo un acuerdo programático, ni hubo un mecanismo que tuviera... Ese fue un problema desde el origen. Desde el origen, tal cual, genético he dicho yo. Congénito. Pero esto se podía resolver. Se podía resolver haciendo lo que yo le pedí a Corral. Porque quiero separar también, no son todas las conducciones iguales, ¿no? No, está bien. Ahora, ni el Congreso es igual al Comité Nacional y las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. No todas las decisiones pasan por el Congreso, algunas no pasan ni por la esquina. Lógicamente que en una coalición hay diferencias, diálogos propios de la democracia y de los partidos. Lo que se planteó acá como salvedad es que de alguna manera los madrugaron con un cargo y se están haciendo unos cruces. Entonces, y agrego una cosa, Juan. Es un ensayo que hace el peronismo que al oficialismo le saca un cargo. Algunos radicales están diciendo por abajo de la mesa que responsabilizan al gobierno de haber sido muy concesivos con el peronismo. Y a Frigerio, por ejemplo. Frigerio también le atribuyen un poquito a Marcos Peña, Monzó y también a Massó, o sea, los que lideran un poco el bloque del PRO en diputados, de haberse preocupado demasiado en la negociación con el peronismo por el presupuesto y haber descuidado esta punta de la negociación que era la del Consejo, ¿no? Yo no sé cómo fue, Jorge y Juan, yo no sé cómo fue el problema. Tengo respeto por Emilio, para mí es un cuadro político, tengo respeto por Rogelio Frigerio también, lo conozco menos a Marcos, pero también me parece un funcionario importante, más allá de la discrepancia que yo pueda tener con él respecto de ciertas decisiones. Pero me parece que este planteo de la Unión Cívica Radical está bien que lo hagan, y no hay que ser tremendista con esto. Miren, yo reitero que he sido bastante crítico, aclaro siempre, no porque se me ocurría a mí, ¿no? Sino porque yo era consecuente con lo que habíamos dicho y con las ideas del partido. Pero hoy yo digo, tenemos que actuar con mucho cuidado porque nos queda casi un año y algunos meses para las elecciones. Y a mí me preocupa mucho lo que puede pasar si se generan problemas que no estaban previstos, porque ya tenemos bastante con los que tenemos, como para agregar nuevos problemas. Así que yo creo que se va a resolver esto. Bien, igual no hay que olvidar que el presidente es del PRO. Que de alguna manera marca la cuestión ejecutiva y la gestión. Yo te iba a preguntar, ¿no parece Macri un personaje que le guste el debate y que haya una especie de conclusión después de un simposio, ¿no? Claro. No, sí, son culturas políticas distintas.
Fíjense, yo le digo a los correligionarios cuando voy a visitar los distritos, si no llegaron cansados a su casa es porque no militaron lo suficiente. Un poco distinto, casi lo contrario a lo que se le dice a la militancia del PRO. Pero son culturas distintas, ambas valiosas, distintas, ¿no es cierto? Y más allá de que al presidente Macri, que además ganó las PASO y por mucho, y tiene todo el derecho a gobernar, no le guste debatir, bueno, a nosotros nos gusta debatir. Tenemos culturas distintas y si es un aliado nuestro, en el gobierno tiene que hacerse cargo de que somos culturas diferentes y tiene que actuar en consideración. Si quiere actuar de manera responsable para no generar dificultades hacia adentro de la alianza. Nosotros no estamos obligados a decir que sí a todo, aunque creamos que no es bueno para el país. Eso genera una tensión ética. Que de alguna manera la tienen que resolver. ¿Saben cómo la resuelven algunos? ¿Cómo? Y diciendo antes estaba equivocado. Claro. Yo no la resuelvo así. Ahora, el caso, digo, para terminar de redondear la idea, digamos, Macri considera en general que el debate político es algo que no lo entusiasma, que él prefiere la cuestión ejecutiva y de hecho en muchos casos entiende que hasta la discusión parlamentaria por ahí excesivamente farragosa y le atribuye a esas tradiciones de debate del radicalismo parte de alguna manera del costo de tener que llevar toda la coalición conjunta. A ese debate. ¿No? En primer lugar, la política es deliberación y debate, porque nadie es dueño de la verdad. Hay que resolver problemas difíciles y nadie puede decir que la receta que tiene para resolver esos problemas sea realmente la receta ajustada, solamente el tiempo lo demuestra. Entonces hay que comprender que en la política se requiere escuchar a los que piensan de manera diferente. Esa es la mejor manera de acercarse a la decisión correcta. Pero además no estoy hablando de debatir en abstracto. Estoy hablando de decir, ¿qué hacemos con la operación de venta de dólar futuro? ¿Qué hacemos con las retenciones a las mineras? ¿Es buena la ley de inversiones mineras en la Argentina o es muy mala, como creo yo y creyó el partido siempre? ¿Es buena pedirle un esfuerzo tan grande al principio de la gestión a los argentinos? ¿O tendríamos que haberle pedido también un esfuerzo mayor a las concesionarias? Eso debatir que eso es muy concretito, no estoy diciendo que debatamos cosas en abstracto. Lo de la ley de los jubilados. Era bueno debatir si íbamos a caer o no el poder adquisitivo de los jubilados. Yo decía que iba a caer, cayó. ¿Sabe qué dicen algunos radicales más cuidadosos en Off the Record? Pero sin la UCR no puede gobernar. Pero sin la UCR no puede gobernar. Mire, yo creo que a ver, se necesita... A ver, gobernar y resolver problemas, ¿no es cierto? Porque gobernar es resolver problemas. No es solo administrar. Yo creo que nosotros tenemos que poner en marcha en el país una segunda transición. ¿Pero usted cree que cambiemos sin UCR sigue adelante? Pero eso es lo que menos importa. Lo que nosotros tenemos que pensar es cómo resolvemos los problemas del país. Yo creo, mire, yo más que preocupado por lo que va a pasar en el 2019, estoy preocupado por lo que va a pasar después del 2019. Eso me preocupa mucho. Creo que nosotros tenemos que poner en marcha en el país, y ojalá empezáramos a debatir de esto en la Argentina, en lugar de las peleas entre las fuerzas que son en el fondo cuestiones menores, empezáramos a debatir la necesidad de poner en marcha una segunda transición en el país, ya no de la dictadura a la democracia, del subdesarrollo. Somos un país subdesarrollado, 30% de pobres, 40% de trabajo negro, récord en América Latina de desempleo juvenil. Somos un país con una economía primarizada. Bueno, en fin, hay un montón de elementos que nos permiten hacer esta afirmación. No podemos seguir en esta situación. Esta es la deuda que tiene no la democracia. La democracia no gobierna, la democracia no privatiza, la democracia no abre las economías, ni la cierra, la democracia no toma decisiones. La política tiene esta deuda. Y algunos sectores que influyen sobre la política. Salir del subdesarrollo. Nosotros tenemos los problemas propios de los países subdesarrollados con sus secuelas sociales. A esto no lo hace el mercado y no lo hace un solo partido político. Lo hace la política en un acuerdo con las principales fuerzas políticas, con el empresariado nacional y con los trabajadores nacionales. Como se hizo a la salida de la Segunda Guerra Mundial en los principales países de Europa. Gracias, Ricardo, por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Jorge y Juan. Por favor. Gracias, Jorge. Después nos vemos. Por favor. Muy bien. Hacemos el corte enseguida. Volvemos con otro papelón de la justicia. 12 años pasaron del crimen de Nora Dalmazo y todavía no hay condena. Ya volvemos.